Semana a semana acá en este su espacio. Hoy vamos a abordar el tema de la resonancia magnética, un tema súper apasionante, un tema que viene, tiene de fondo, digamos, muchísima física, pero también a su vez tiene muchísimas aristas, ¿no? Y que justamente han venido compartiendo con nosotros a través de las redes sociales en función de algunas preguntas, dudas, inquietudes, cosas que ustedes han querido, digamos, que abordáramos y así lo hemos preparado para ustedes el día de hoy. Así que bueno, de verdad que nos encanta, por supuesto, poder compartir una semana más, digamos, por acá y poder justamente entonces analizar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la resonancia magnética. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos aquí a colocarlo. Para que podamos compartir junto a todos ustedes. Muy bien. Fíjense que el día de hoy he querido estructurar algo que va un poco más allá, ¿sí? Y va un poco más allá en el sentido de, permítanme por acá para que podamos compartir, lista y revisar. Justamente el enfoque de lo que quiero ver es el tema de la resonancia magnética
pero también abordar un poco la resonancia magnética funcional, en qué consiste, por qué es una técnica en boga. Incluso vamos a ver en aras del tiempo, ¿sí? Poder analizar y conversar justamente sobre estos aspectos. Así que creo que es sumamente importante y bueno, vamos entonces a iniciar desde ya con nuestro conversatorio sobre resonancia magnética. Ya que está abriendo aquí el PowerPoint, pero me da un error que no sé por qué. Listo. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando uno escucha la terminología sobre resonancia magnética, bueno, lo primero que viene a la mente de uno es un montón de dolores de cabeza porque uno dice, no, aquí hay demasiada física, yo no voy a entender esto, ¿sí? Les prometo que el objetivo de la tarde de hoy es que justamente lo entendamos, ¿sí? Ese va a ser mi mayor empeño y voy a trabajar justamente para que podamos entenderlo en su justa medida. Obviamente estoy aquí atento a sus comentarios, tanto en el canal de YouTube como en el Facebook, así que si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, algo que requiera que necesitemos, digamos, detenernos, obviamente vamos a hacerlo, ¿sí? Por supuesto, bueno, evidentemente tengo que agradecerles a todos quienes nos están acompañando ya por aquí, Argentina, Perú, Venezuela, Chile. Oye, no veo a nadie de El Salvador hoy. Normalmente El Salvador, Uruguay siempre están allí conectados, así que bueno, vamos a comenzar y a compartir entonces ya pantalla aquí con ustedes para que la podamos ver y así iniciar con este interesante tema. Voy a poner esto aquí y esto aquí de este lado. Ok, PowerPoint, perfecto. Y para que nos veamos la cara, aquí estoy yo. Ok, ahora sí, listo. Ahora sí estamos todos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ya estamos aquí. Entonces, bueno, un poco cuando les comentaba que cuando yo empiezo a hablar sobre el tema de la resonancia magnética, normalmente lo que me gusta es comenzar con el hecho de cómo estamos habituados, es decir, qué es lo que está pasando. Cuando uno analiza en la escala, digamos, de invenciones, de cómo ha avanzado la ciencia, nos damos cuenta que en el último siglo hemos tenido avances pero importantísimos, ¿no? Cuando nosotros justamente comenzamos a hacer el análisis de, bueno, mira, el descubrimiento del ADN, inmediatamente el proyecto de genoma humano, los ordenadores personales, la energía nuclear, y después empieza, bueno, todo el tema de las computadoras cuánticas, todo el desarrollo de invenciones que hemos tenido en los últimos 50 años nada más. Ya hemos casi que superado todo lo que habíamos analizado en los anteriores 1000. Entonces eso lo que nos está diciendo es que justamente la tecnología avanza y junto con ella toda la tecnología asociada al tema de la salud, por supuesto que avanza con muchísimo mayor ahínco.
Quiero saludarlos, por supuesto, a todos por aquí: Paraguay, Argentina, Bolivia, México, Venezuela, Perú, Chile, ¿sí? Desde todos lados, desde Facebook, desde nuestro canal en YouTube. De verdad que súper encantados, por supuesto, de de que nos puedan acompañar, ¿sí? Por acá Esteban también nos comentaba que no podía ver. Aquí también Lore Toledo. Bueno, maravilloso que nos puedan, ya ahora sí nos podamos ver y escuchar. Así que aquí estamos. En ese sentido, cuando nosotros analizamos el tema de las exposiciones médicas, ¿sí? Fíjense ustedes la última cifra del Neusker del 2008, ¿sí? Es decir, más de 10 años, estamos hablando de más de 4.000 millones de procedimientos de diagnóstico, ¿sí? De los cuales apenas 35 millones medicina nuclear, 8 millones de radioterapia. Por supuesto que de esos 4.000 millones estamos hablando de que más del 80% corresponde a radiodiagnóstico, pero está de manera cada vez más consecuente una mayor cantidad de exploraciones con tomografía y con resonancia magnética. ¿Qué ocurre y cuál es la diferencia sustancial del uso de la resonancia? Bueno, normalmente, y sobre todo en este espacio en donde abordamos el tema de la protección radiológica, por supuesto que trabajamos con todo lo que tiene que ver con radiaciones ionizantes, rayos X, el mamógrafo, densitómetro, equipos, aceleradores lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a dedicar justamente al otro lado del espectro y tiene que ver justamente con la radiación de tipo no ionizante. En este caso particular, cuando ustedes escuchan hablar de radiación ionizante y no ionizante, de manera muy sencilla, ¿en qué consiste la radiación ionizante? Bueno, tiene tanta energía que si se consigue con un átomo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en la materia, ¿sí? Esta tiene tanta energía que es capaz de desprender un electrón y producir un par iónico, es decir, un electrón cargado negativamente y ahora un átomo que al faltarle ese electrón va a quedar cargado positivamente. Entonces tengo un par iónico. Eso es lo que ocurre con la radiación de tipo ionizante. ¿Qué pasa con la no ionizante? No llegamos a provocar esta disrupción, no se provoca esta alteración en la estructura, digamos, eléctrica o electrónica de lo que sería nuestro átomo. Entonces, les pregunto yo, cuando hablamos de resonancia magnética, ¿en qué puntico del espectro electromagnético nos encontramos? A ver. La resonancia magnética será que utiliza ondas de rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, ondas de radio. ¿Qué usará la resonancia magnética? También por aquí República Dominicana, México. Coño, una maravilla, de verdad que encantados siempre, de verdad, de que nos puedan acompañar desde toda Latinoamérica y el Caribe, así que súper contento. A ver, los leo, sé que hay un poquito de delay, por eso les doy dando. Por aquí nos dicen no ionizante, sí, perfecto, la resonancia magnética sería no ionizante. Pero ¿en qué punto estaría? A ver, ¿será que trabaja con infrarrojo, con luz visible? ¿Será que falta algo ahí en ese espectro? ¿Qué es lo que pasa? A ver, con el tema de la resonancia. A ver. Voy leyendo. Fíjense, por aquí nos escribe muy bien, perfecto. En el caso de la resonancia magnética, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros utilizamos justamente, digamos, un imán a partir del cual, por acá nos dicen campos magnéticos, sí, pero esos campos, digamos, magnéticos están en toda esta estructura. ¿Qué ocurre? Fíjense un poco para que lo tengamos en consideración antes de que podamos seguir, porque creo que es vital entender esto para después poder comprender todo lo demás, todo lo que está de fondo, digamos, dentro de lo que es la resonancia magnética. Fíjense qué pasa. Nosotros aplicamos justamente un campo magnético muy intenso, ¿sí? Y cuando hablo de un campo magnético muy intenso me refiero a que estamos colocando un resonador de 1,5 Tesla o de 1 Tesla. Estamos hablando de que es más de 10.000 veces la intensidad de campo magnético de todo el planeta Tierra. Es decir, el planeta Tierra, desde el polo norte al polo sur, nosotros tenemos un campo magnético que está en el orden de 0,0001 Tesla. Obviamente que ya llegue yo a 1 Tesla o a 1,5 o a 3 o así sean los abiertos a 0,65, quiere decir que estamos en muchos órdenes de magnitud por encima de todo el campo magnético que protege al planeta Tierra.
Entonces, ¿qué pasa con este campo magnético tan pero tan intenso? Esto provoca justamente entonces que los átomos de nuestro cuerpo, y en particular esos átomos de hidrógeno, que son los átomos más sencillos que encontramos hasta ahora en la naturaleza, que esos átomos se posicionen de una determinada manera, ¿sí? Es decir, los obligo con el campo magnético, con la aplicación de este campo magnético, los obligo justamente a que ellos puedan estar en una manera particular. Los forzo. Es como si yo tuviese un niñito que estuviese llorando y llorando y llorando, yo lo agarro, ¿sí? Sin maltratarlo, lo agarro, está casi rabioso, y en ese momento que lo agarro, yo lo estoy forzando a estar en una determinada posición. Si yo lo suelto, ese niño en tendencia va a caer, está llorando tan desesperadamente que cae al piso. Es decir, él va a buscar de volver a su posición de equilibrio. Y eso es justamente lo que ocurre con la resonancia. Es decir, yo genero un campo magnético muy pero muy intenso, tengo unos gradientes de campo, ya lo vamos a ver más adelante, que me van a permitir ver las modificaciones de esos átomos de hidrógeno en diferentes proyecciones, en diferentes planos, y al aplicar ese campo magnético y forzar ese átomo de hidrógeno que está en una determinada posición, cuando yo suspendo el campo magnético, él vuelve a su posición inicial. Y cuando vuelve a su posición inicial, él emite ese excedente de energía. En el caso del niño lo emite con el golpe y le duele. En el caso de estos átomos de hidrógeno, emiten una onda de radio. Y es justamente la que nosotros vamos a poder registrar y la que vamos a poder tener para, de esta manera, formar entonces lo que conocemos como la imagen que vemos de resonancia magnética, ¿sí? Vamos a ver si puedo compartir acá con ustedes un pequeño video. Por acá nos hablan de campos magnéticos alineados. A ver, ya vamos a ver, porque el campo magnético del resonador es un campo magnético que está ubicado en una determinada región, y luego yo con los gradientes de campo es que yo los alineo en función de la proyección o el corte que yo necesito ver, ¿sí? Si yo quiero verlo en axial, en sagital, en coronal, entonces a partir de allí es que yo juego justamente con esa combinación. Pero sí, definitivamente se trata del manejo de esos campos magnéticos, por supuesto, de ellos, pero no son los campos magnéticos los que me forman la imagen radiológica, ¿sí? Es justamente la onda de radio la que yo puedo captar en mi equipo, y es la que me va a permitir entonces de esa manera sí tener justamente una imagen, ¿ok? Muy pero muy importante. Vamos a ver si aquí lo tengo. Ya, permítanme aquí compartir con ustedes rapidito este video. Y así, pero lo podemos ver aquí. Listo, ya lo tengo aquí. Ok, vamos a verlo y así. Yo creo que a veces uno verlo en video o en imagen a veces es muchísimo mejor, mucho más fácil, más intuitivo a la hora de procesar la información. A mí me encanta siempre podernos acompañar, digamos, de lo que serían todas las herramientas que tengamos a disposición, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar este video perdón, que tengo aquí un problemita con mi producción, pero ya lo vamos a resolver. Ok, vamos a verlo entonces. Ok. Fíjense bien. Aquí tengo mi paciente, ¿sí? En el resonador magnético. Ok. Él va a ser expuesto, digamos, a este campo, va a estar inmerso dentro de este campo. Ay, perdón, que no lo están viendo aquí. Ahora sí lo vemos. Muy bien. Entonces tengo a mi paciente, ¿sí? Él va a estar inmerso, digamos, en este campo magnético. ¿Y cómo genero yo este campo magnético? Justamente lo hacemos de la siguiente manera. Estamos aquí en esta serie de imanes a través de los cuales hago pasar una corriente eléctrica, es decir, tengo un campo eléctrico asociado.
y cuando yo muevo ese campo eléctrico a través de esas bobinas, a través de esos imanes, provoco justamente ese campo magnético, es decir, un embobinado, un enrollado de cables por donde yo hago pasar una corriente y que esa corriente se mueva en el tiempo, genera un campo eléctrico por un lado, pero también genera un campo magnético. El campo eléctrico y magnético adicionalmente tienen una particularidad, y es que cada uno está alineado 90 grados uno con respecto al otro. Ahora bien, ¿qué pasa en esos atomitos que vamos a ver de átomos de hidrógeno? Bueno, ellos están en un momento determinado, dependiendo de cómo están conformados. Sí, saludos por acá también, desde Paraguay, desde Argentina. Fíjense ustedes que estos átomos de hidrógeno están alineados de una determinada manera, ¿sí? Y fíjense cómo están desordenados, digamos, en nuestro cuerpo. Pero al aplicar este campo magnético, fíjense que todos ellos se alinean. Ah, ojo, de manera paralela o antiparalela con ese campo magnético. Y aquí sí, muchísima atención. ¿Sí? Esto es muy importante. Es decir, yo tengo, sí, un movimiento, ya por aquí también comienzan a escribir, ¿no? Tengo un movimiento que es natural o que es normal dentro de esos protones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los átomos de hidrógeno, recuerden que es el átomo más sencillo que tenemos hasta ahora en nuestra tabla periódica, ¿sí? De los elementos conocidos, y que está integrado precisamente por un protón. Tenemos un electrón afuera, entonces por lo tanto, considerando que el protón es 1000 veces más macizo, tiene más masa que el electrón, podemos considerar a que esos átomos de hidrógeno los vemos como si fuesen solamente protones, pero realmente, sí, es importante desde el punto de vista teórico, estricto, saber por supuesto que esos átomos de hidrógeno que nosotros estamos forzando son átomos de hidrógeno. Sí, estamos hablando, y en alguna literatura ustedes van a conseguir el tema de digamos, del movimiento o del eje de precesión de los protones, etcétera, pero al final realmente estamos enfocándonos justamente en ese átomo de hidrógeno que, al poseer ese protón y ese electrón, entonces evidentemente va a tener un determinado movimiento. Él va a estar en un movimiento tal cual como tenemos la rotación de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Con la diferencia sustancialmente de que aquí vamos a tener entonces esta afectación del campo magnético que me va a regular ese movimiento en un sentido o en el otro, ¿sí? De manera paralela o antiparalela con respecto a ese campo magnético. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo suspendo el campo magnético? Bueno, ya les había adelantado, de manera intuitiva, uno tendería que, bueno, si ya no hay algo que está obligando a esos átomos de hidrógeno a estar en una determinada posición, bueno, en el momento en el cual yo suspendo el campo magnético, ellos van a buscar devolver a su posición inicial. Algunos han demorado más tiempo u otros menos tiempo, dependiendo de qué tan rápido se pudieron alinear de manera paralela o de manera antiparalela con el campo magnético. Y eso va a forzarnos entonces a comprender o a buscar, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que pudiera estar ubicado en, digamos, vamos a ponerle aquí en pausa todavía el video y después vamos a seguir viéndolo. Imaginemos por un momento que yo tengo un átomo de hidrógeno metido, ¿sí?, en una molécula de agua. Bueno, perfecto, tengo dos átomos de hidrógeno, tengo un átomo de oxígeno, está relativamente libre, es de fácil movimiento, pero ahora imagínense un atomito de estos de hidrógeno metido en una molécula, ¿sí? En una molécula con un montón de carbonos, de nitrógeno, etcétera. ¿Qué pasa? Obviamente la forma de mover ese átomo de hidrógeno va a requerir de mucho más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, es decir, para excitarlo, para lograr llevarlo a una determinada posición. Y si después lo quiero alinear en otra dirección o en otro eje, me requeriré de mayor tiempo. Y si necesité tanto tiempo para excitarlo, también veré si el tiempo de relajación o el tiempo de volver a su posición inicial será fácil o será complejo. Entonces, por aquí ya les estoy dando algunos argumentos que vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando poco a poco, sin lugar a dudas. Sí, la intención de este conversatorio es que podamos ir abordando todo lo que en algún momento leemos o estudiamos el ámbito de la resonancia magnética, sí, que a veces yo me recuerdo siempre que todos mis médicos residentes, todos sin excepción, se quejaban del tema de la resonancia magnética, ¿sí? Y se quejaban muchísimo porque me decían, Omar, o profesor, como sea, oye, de verdad no se entiende, no entiendo, ustedes los físicos hablan en un idioma completamente distinto al nuestro y nada más alejado de la realidad. Es decir, cuando nosotros tenemos moléculas entonces sencillas, ¿sí?,
átomos de hidrógeno solo o átomos de hidrógeno contenidos en el agua. Recuerden además que tenemos más del 70% de nuestro cuerpo conformado por agua, con lo cual hay una alta cantidad entonces de hidrógenos y por consiguiente de protones que son fácilmente movibles, que los puedo forzar dependiendo del campo magnético que coloque de manera paralela o antiparalela, con lo cual ya aquí hay algunos argumentos que nos van dando ciertas ideas en relación a esto. Ahora bien, el campo magnético externo, ¿sí? Cuando es cero, por supuesto, esos espines, esa forma en cómo están orientadas, obviamente se van a mantener de manera aleatoria, tal cual como lo hemos visto en el video, ¿sí? Con lo cual, esta primera digamos, argumento teórico, como es la magnetización, esa magnetización neta va a ser igual a cero. Es decir, se van a estar sumando y restando todas esas determinadas cantidades de magnetización, con lo cual no voy a tener la posibilidad de tener una magnetización neta en una determinada región. No la tengo cuando tengo suspendido, cuando no tengo el campo magnético aplicado, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, ¿sí? En el momento en el cual aplico el campo magnético, entonces, en ese momento sí, ojo, mucha atención con esto. En ese momento ya sí comienzo, por supuesto, a obligar a esos átomos de hidrógeno a estar en una determinada forma, con lo cual, ¿sí? Cuanto mayor sea ese campo externo, mayor será la intensidad de la señal recibida de esos protones. ¿Qué pasa entonces? Oye, esta es la primera justificación, ¿sí? De por qué yo tengo resonadores con mayor intensidad de campo magnético, veo imágenes de muchísima mejor calidad de un resonador abierto. No quiere decir que los resonadores abiertos no tengan calidad diagnóstica, por el contrario, la tienen, ¿sí? Y es perfectamente utilizable bajo ciertas consideraciones y bajo ciertas características y para cierto tipo de estudio. Lo que sí, por supuesto, es que definitivamente mayor campo magnético me va a producir una mayor intensidad en la señal recibida y por consiguiente voy a poder entonces ver una mejor calidad de imagen. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces en este proceso que denominamos, y sería el primer proceso, que es el que denominamos excitación, ¿sí? En este primer proceso la idea es hacer que estos protones absorban energía y cambien de nivel de manera paralela, antiparalela, y esto lo vamos a lograr precisamente por lo que nosotros denominamos un pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Por esa razón es que ustedes escuchan en el resonancia magnética ese pi, 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 pom, 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 pom. Ese sonido que ustedes oyen es justamente esos pulsos de radiofrecuencia que necesitamos para el proceso de excitación, ¿sí? Esos pulsos de radiofrecuencia deben ser de una frecuencia determinada F, ¿sí? Que sea igual a la frecuencia del árbol. Sí, cuando nosotros nos referimos a la frecuencia del árbol es justamente cuando vamos a entrar en resonancia y solo así se producirá la absorción de energía, y esto es lo que nosotros denominamos resonancia. La resonancia, para que tengamos una idea aún más intuitiva, cuando yo estoy escuchando la radio en el carro o vamos en el transporte público o lo que sea, ¿sí? En ese momento en el cual yo estoy en una emisora, o mejor dicho, cuando estoy en el medio de dos emisoras, yo no escucho ninguna de las dos con suficiente claridad. Escucho un poquito de una, ruido de fondo, un poquito de la otra, no entiendo nada, pero cuando llego a la emisora correcta, ¿sí? En ese momento es porque he entrado en resonancia, y quiere decir que esa señal es tan alta, tan intensa, que el ruido no lo percibo, y por lo cual es lo que también buscamos desde el punto de vista diagnóstico, es lo que vamos a buscar a forzar justamente con la radiofrecuencia. Es decir, al aplicar esa radiofrecuencia, yo entonces obligo justamente a que tenga a estos átomos, ¿sí? De hidrógeno, estos protones, los pueda entonces modificar y llevarlos justamente a ese proceso. ¿Qué ocurre entonces en este momento? Bueno, en ese momento los espines no solo comenzarán a cambiar del estado antiparalelo, sino que también van a comenzar a girar de manera coherente. Es decir, cuando nosotros hablamos de coherencia, en el caso de la resonancia magnética, es que todos van a estar en la misma fase. Entonces, de esta manera, fíjense ustedes que voy a tener una serie de átomos, ¿sí? De hidrógeno. Imagínense ustedes que hay unos que fácilmente llegan a esta posición, digamos, que ven en la flechita con, lo ven bien, perfecto, con la posición morada, pero habrán otros que son más difíciles, otros que van a estar más fácil, más difícil y tal. Y ellos poco a poco, en la medida en la cual
vamos integrando ese pulso de radiofrecuencia, ellos van a ir alineándose, ¿sí? Entonces fíjense que algunos requerirán solamente de la primera radiofrecuencia, otros necesitarán de 2, de 3, etcétera, etcétera, hasta que podamos justamente llevar a esos átomos de hidrógeno a estar girando de manera coherente, ¿sí? En la misma fase. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Y por esta razón, fíjense que aquí es tan importante, nosotros tenemos, cuando ustedes cambian o le dan clic, bueno, lo voy a poner de manera STIR. No, yo lo quiero ver en T2. No, yo necesito ponderado en T1. No, necesito ese nivel de ponderaciones o ese estilo. Va asociado justamente a esos pulsos de radiofrecuencia. En algunas casas comerciales ustedes verán que hay formas de señales, hay otros que permiten incluso observar, bueno, si son más rígidas, más cortas, más largas, etcétera, qué ocurre con la amplitud o qué pasa con la longitud de onda. Hay otras que son más rígidas y no permiten ver esto, pero en términos generales, sí, lo que sí estamos claros es que dependiendo del tipo de estudio que estemos realizando, lo que estamos modificando es esta señal de radiofrecuencia con la cual estamos incidiendo sobre el campo magnético. Es decir, el campo magnético está allí dependiendo de la capacidad máxima de mi resonador, y a partir de allí yo lo que cambio es justamente ese pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Cuando el pulso de radiofrecuencia es retirado, obviamente los protones vuelven a su estado inicial, ¿sí? Y ellos lo hacen, por supuesto, entonces emitiendo esa energía que absorbieron cuando el pulso de radiofrecuencia estaba presente, y en ese momento en el cual ya dejé de aplicar el pulso y ellos vuelven entonces a su posición inicial, emiten justamente o nos permiten hablar de ese proceso de relajación cuando vuelven a esa posición inicial, ¿sí? Se dispondrán entonces por ello de antenas, y hablamos de antenas porque reciben un pulso, una onda de radio, un pulso de onda de radio que nos va a permitir justamente recibirlo y capturarlo y observarlo ahora sí en una manera de imagen. Por aquí también ya veo que se están conectando también, por acá otras personas desde Paraguay, también veo por aquí desde Perú. Saludos de verdad a todos, de verdad que súper encantado de que todos ustedes nos puedan acompañar. Sí, entonces bueno, se dispondrán entonces de antena de tal modo que solo la componente transversal sea captada, en este caso, ya que estamos buscando esa relajación sobre ese eje. Ahora bien, antes de empezar con los tiempos de relajación, permítanme primero, vamos a ver un poquitico la completación de este video que hemos preparado para ustedes, ¿sí? Entonces bueno, ellos vuelven a su posición inicial, ¿sí? Obviamente ha habido un desplazamiento, un movimiento en ambos ejes, ¿sí? Y esto permite entonces, a partir de ese impulso de radiofrecuencia capturado, nos permite entonces obtener la imagen de resonancia, ¿sí? Hasta ahí parece súper fácil, y realmente lo es. Les juro que es súper fácil. Lo importante es que estemos en la disposición justamente de la comprensión. Ahora bien, ¿qué ocurre con esos tiempos benditos de T1, T2? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo saber si la imagen está ponderada en uno y en otro? Ay, perdón que activé yo ¿cómo se llama? El video, pero no se los compartí, aquí lo tengo. Ok, ¿qué ocurre entonces aquí? ¿Sí? Suspendí el pulso de radiofrecuencia, por lo cual allí suspendo, ellos vuelven a su posición inicial, ¿sí? Obviamente hay un movimiento en los dos ejes, y esto trae como consecuencia entonces que en esa emisión produzca esa onda de radio que va a ser recibida por la antena y con la cual yo voy a poder obtener la imagen. Entonces tenemos dos tiempos, ¿sí? Muy importantes, por supuesto, a la hora de comprender la imagen de resonancia magnética. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con el tiempo denominado T1, tiempo de relajación T1, y luego tenemos el tiempo de excitación, el tiempo T2. ¿Qué ocurre? Vamos aquí, ahora sí, apagamos aquí y nos vamos a la transición. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con el tiempo de relajación T1? Fíjense ustedes, aquí tengo gráficamente la componente de magnetización, el eje Z, ¿sí? Y en el eje X tengo lo que sería el tiempo, ¿sí? En el caso de milisegundos. Muy bien, ¿qué ocurre entonces en este proceso? Ese tiempo de relajación T1 es el tiempo de relajación de la componente longitudinal, es decir, aquella que va a ir paralela al campo magnético que aplicamos o que tenemos en el resonador magnético.
Esta está determinada justamente por la devolución de energía por parte de los protones y se llama, técnicamente nosotros la denominamos relajación spin lattice. Se define entonces T1 como el tiempo que va a tardar la componente longitudinal en llegar al 63% del valor inicial. Ese sería nuestro tiempo T1, ¿sí? Es decir, yo obligué, vamos a volver aquí a ver, tengo entonces la aplicación de primero campo magnético, luego forcé justamente que estuviese en una determinada posición, los alineé justamente como lo podemos ver allí en la gráfica. A partir de allí suspendo ese pulso de radiofrecuencia, ellas van a volver a intentar volver a sus posiciones iniciales y en esa devolución de las posiciones iniciales vamos a evaluar no las dos componentes, sería obviamente sumamente complicado a la hora del procesamiento de la imagen, realmente no tendríamos información. Vamos ahora a evaluar justamente la componente longitudinal y dentro de ella vamos a evaluar entonces cómo es el tiempo que va a tardar esa componente longitudinal en llegar al 63% del valor inicial, ¿sí? Para ello, ¿sí? En la medida en la cual yo aumento, ¿sí? Y evalúo 2 veces T1 o 3 veces T1, por supuesto me voy acercando justamente al 100% de ese valor inicial, ¿sí? Es decir, a como ellas estaban ubicadas inicialmente. Sin embargo, el T1 se refiere entonces a ese proceso, digamos, a ese tiempo en el cual esta componente longitudinal va a llegar al 63% de esa longitud inicial. Ahora bien, y aquí este es uno de los puntos claves, permítanme, sí, por ahí ya tenemos también la otra imagen, perfecto. Fíjense ustedes que en el tiempo de relajación T1, fíjense ustedes qué pasa con la grasa, ¿sí? ¿Qué pasa con la materia blanca o qué pasa con la materia gris? Tenemos tiempos distintos para llegar a ese, fíjense ustedes qué ocurre en ese 63%. Bueno, rápidamente la grasa, fíjense ustedes cómo vuelve, ¿sí? En apenas 240 milisegundos, ¡pum! Ya llegué al 63% de esa componente longitudinal, ¿sí? Mientras que en el caso de la materia blanca demoró, ¿sí? Un poco más. Y luego en el caso ya cuando por ejemplo tenemos la comparación o la comparativa, fíjense ustedes en el caso de CCF, obviamente tenemos entonces nuestra mayor referencia, ¿sí? Pero fíjense ustedes en el caso de materia blanca y materia gris. ¿Qué ocurre? Bueno, que fácilmente es más difícil distinguible en este proceso, pero muchísimo más fácil cuando la comparamos o cuando queremos verificarla versus la grasa, por ejemplo. Entonces fíjense ustedes cómo yo voy a tener diferentes tipos de valores de T1 para diferentes tipos de tejidos. ¿A qué se debe esta variabilidad? Si este tiempo T1 es dependiente del tipo de tejido en el que se vayan a encontrar inmersos esos protones, esos átomos de hidrógeno. Entonces, por esa razón, dependiendo de ese conglomerado, de cómo están estructurados esos átomos de hidrógeno en esos distintos tipos de tejidos, si están más ubicados con mayores cantidades de átomos de carbono, de hidrógeno, etcétera, o si por el contrario son más fácilmente movibles y por lo tanto van a ser entonces en mayor medida más fáciles tanto en la relajación como en la excitación, obviamente vamos a poderlos ver de manera apreciable. Entonces es muy importante obviamente siempre tener en consideración que este tiempo de relajación T1 va a ser dependiente obviamente del tipo de tejido, ya que de manera consecuente va a estar dependiendo de dónde están inmersos esos átomos de hidrógeno. Ahora vamos con el tiempo de relajación T2, ¿sí? En este caso, ¿sí? Este es el tiempo de relajación de la componente transversal, ¿sí? Está determinado justamente por la interacción entre los protones, ya que, y esto es un punto importante dentro de la mecánica cuántica, dentro del entendimiento de lo que ocurre a nivel atómico, y es justamente porque los espines se anulan entre ellos al desfasarse. Cuando ellos están desfasados, uno va a anular al otro, y por lo cual, o por esta razón, este tiempo de relajación T2, en donde hay una relación entre protones, es lo que nosotros denominamos técnicamente el tiempo de relajación spin-spin, ¿sí? Este tiempo T2 se va a definir como el tiempo en que tarda la componente transversal en decaer al 37% de su valor inicial. Es decir, ya ha estado, ¿sí? En una manera, debido a ese campo magnético inicial de nuestro resonador, está ubicado de una determinada manera. Cuando yo aplico justamente y evalúo este tiempo de relajación T2, bueno, yo sé que él va a ir buscando de decaer en la medida en la cual se van alineando, ¿sí? Y comienza, digamos, a anularse estos espines. Bueno, en ese momento, por supuesto que, ¿sí? Voy a ir
va a ir disminuyendo este tiempo de relajación de manera exponencial. ¿Qué pasa o qué nos quiere decir esta imagen que les he colocado acá abajo? Bueno, que justamente si este tiempo de relajación T2 va de la mano de la interacción que ocurre entre protones y adicionalmente les estoy indicando que los espines se van anulando entre ellos al desfasarse, quiere decir que cuando están completamente desfasados, que hay uno apuntando en un lado, otro en dirección opuesta y eso ocurre en todas las direcciones y sentidos, en ese momento ya estamos en una magnetización igual a cero, es decir, ya ahí estamos en donde ya ese tiempo transcurrido ha llegado hasta un momento en el cual ya dejo de tener esa magnetización presente. ¿Qué ocurre en la medida en la cual están todos alineaditos? Bueno, obviamente no hay desfase y al no haber desfase yo tengo entonces la máxima magnetización. En el momento en el cual comienzan a desfasarse, es decir, yo suspendí ese pulso de radiofrecuencia, ese campo magnético allí aplicado a partir de los gradientes y ellos comienzan a volver a su posición inicial, ellos comienzan entonces este proceso de desfase, por lo cual en la medida en la cual se van desfasando, van anulándose unos con otros, con lo cual voy a tener este tiempo de relajación denominado tiempo de relajación T2 o también conocido entonces como el tiempo de relajación spin. Fíjense ustedes acá, ¿sí? Fíjense ustedes qué ocurre. Este tiempo T2 también es dependiente obviamente del tipo de tejido en el cual se vayan a encontrar los protones, ¿sí? Y esto es importante que entendamos que tanto T1 como T2 van alineados con el tipo de tejido donde están los hidrógenos, porque bueno, por supuesto, dependiendo del tipo de tejido en donde estén esos átomos de hidrógeno, será más fácil o más difícil también volver a su posición inicial, ¿sí? Fíjense ustedes cómo el caso de T2 para el caso de la grasa, ¿sí? Acá es inferior a lo que sería materia gris y materia blanca, por ejemplo. ¿Okay? Pero luego también vemos el caso de vasos o de riñones, ¿sí? Cómo podemos ir evaluando cada uno de esos factores. Entonces fíjense ustedes que cuando vemos imágenes, ¿sí?, de resonancia magnética, nosotros podemos tener, fíjense ustedes, el mismo corte, el mismo paciente, podemos tener tres imágenes que parecieran muy distintas. Sin embargo, lo que estamos comprendiendo justamente a partir de esto es, bueno, justamente ese proceso en donde vamos a poder tener entonces tiempo de relajación T1, tiempo de relajación T2 o esa PD que tiene que ver justamente con la densidad protónica, con esa densidad de átomos de hidrógeno, por consiguiente de protones, que vamos a poder evaluar y analizar. De primera medida vemos sí una relación bastante lineal, es decir, en la medida en la cual vemos más intenso lo que es el proceso de densidad protónica, también veo más intenso ese caso de T2, ¿sí? Sin embargo, vamos a ir poco a poco, vamos a ir descubriendo un poco qué ocurre. Fíjense ustedes aquí a nivel de esta imagen de resonancia, ¿sí? Vemos obviamente cómo el agua libre tiene mayor densidad de átomos de hidrógeno, por consiguiente de protones. ¿Cómo sabemos que el agua libre tiene mayor densidad de átomos de hidrógeno? Sabemos que tiene 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Sabemos que tenemos muchísima agua en nuestro cuerpo, por consiguiente, ¿sí?, tenemos una alta densidad de átomos de hidrógeno en el agua libre. Luego en la grasa tendremos un poco menos, después en el caso de hueso medular, la sustancia gris, la sustancia blanca, etcétera, hasta llegar al caso del aire, en donde uno pensaría, bueno, pero el aire tiene hidrógeno. Sí, tiene hidrógeno, pero no en las medidas adecuadas, digamos, en términos de densidad de lo que pudiera tener el agua. Sí, cuando hablamos de densidad, solamente para que lo tengamos muy, pero muy claro, obviamente depende de lo que sería la cantidad de partículas que hay por unidad de volumen. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de partículas tenga en un volumen determinado, tendré una mayor densidad. Permítanme, aquí estamos resolviendo varias cositas dentro de la oficina en manera simultánea, lo tenemos de todo por todos lados. Muy bien, luego tenemos el caso de T1, ¿sí? Fíjense ustedes en el caso de T1, fíjense ustedes qué ocurre con el caso de la grasa. En el caso de la grasa yo acá lo veo blanco, ¿sí?, sustancialmente blanco, versus el aire, que aquí lo veo negro. Es decir, fíjense ustedes dónde estamos ubicados acá el aire, ¿sí? El aire permanece de manera constante, pero aquí
le gana, digamos, esa característica en términos del tiempo de relajación. La grasa, vamos a tener entonces este tiempo de relajación T1, lo vamos a tener justamente de mayor profundidad. Con el caso de la grasa, la vamos a ver de manera más intensa. Y fíjense ustedes cómo el agua libre más bien está ubicada hacia la posición más cercana hacia el aire. ¿Qué pasa ahora con el caso del T2? Acá mantenemos el tema del agua, ¿sí?, tal cual como lo veíamos en el caso de la densidad protónica, es decir, en ese tiempo en el cual, recordemos nuevamente, en el caso de T2, ¿sí?, estábamos hablando de una vez que yo ya suspendo, ¿sí?, ese pulso de radiofrecuencia y que vuelven entonces a su posición inicial y ellos empiezan a desfasarse esos átomos de hidrógeno, bueno, ese tiempo de decaimiento para poder llegar a posición, pero nos va a permitir considerar entonces una señal, una mayor señal, obviamente hacia el agua libre. Va a ser mucho más fácil en el agua libre tener entonces esos átomos de hidrógeno muy fácilmente se van a digamos a desorganizar nuevamente a como estaban, y eso va a permitir entonces poder seguir eliminando y de manera consecuente tener una señal más intensa. ¿Qué ocurre con la instrumentación de la resonancia magnética? Lo primero que debemos considerar es que, si bien es cierto, no trabajamos con radiaciones ionizantes y por lo cual no están inmersas, digamos, las medidas de protección radiológica con las cuales estamos habituados, sí hay advertencias para el uso y el manejo de resonadores magnéticos. Y esto va de la mano justamente, no de que estemos en presencia de radiación ionizante, pero sí de una advertencia de que estamos en medio de un campo magnético intenso, por lo cual vamos a poder afectar a marcapasos, implantes, sobre todo los más viejos. Ya los más modernos permiten que podamos trabajar con ellos, pero tener un objeto metálico dentro de un resonador en el momento de realizar un estudio puede convertirse literalmente en una bala, ¿sí? Así que camillas, sillas de rueda, bombonas de oxígeno, hebillas, monedas, llaves, todo eso por supuesto que son elementos que pueden provocar daños importantes. Evidentemente el tema de las prótesis metálicas, también las más antiguas, así como también las prótesis dentales, por supuesto los tatuajes que estaban basados en plomo, ¿sí?, también los más antiguos. Todos estos son puntos importantes que debemos considerar. En el caso de las pacientes embarazadas, la resonancia magnética es una técnica de bastante apoyo, así como el ultrasonido, ya que no supone un riesgo para ellas. Obviamente en el caso de resonancia con contraste, si está contraindicada por el hecho de que el contraste puede romper justamente con la membrana, digamos, que separa a nuestro feto y que lo mantiene en el vientre materno de manera segura. Así que evidentemente allí sí está contraindicada. Esa es la única observación que tenemos, pero en el resto obviamente podemos usarlo sin ningún problema para el caso de pacientes embarazadas, por lo cual obviamente entonces tenemos que saber, sí, que tenemos diferentes marcas, de diferentes equipos, de diferentes teslajes o diferente intensidad de campo magnético, pero en términos generales, yo tengo un cuarto de examen, tengo un cuarto de equipo, ¿sí?, de soporte a esos equipos, y tengo por supuesto el cuarto donde está el operador, ¿sí? Importantísimo por supuesto ese gantry, digamos, al cual estamos acostumbrados en el tomógrafo. Acá es un poco más ancho y no obedece a ser un gantry, porque bueno, en el caso de la tomografía, por ejemplo, ese gantry es porque suponía que tengo un tubo de rayos X girando alrededor del paciente. Acá tengo es el magneto sobre el cual hago pasar una corriente a partir de la cual va a generar ese campo magnético, ¿sí? Luego, por supuesto, tenemos, bueno, los armarios electrónicos de enfriamiento, todo el proceso. Recuerden, y esto es muy importante, en el proceso de enfriamiento, como estoy haciendo pasar una corriente eléctrica a través de todo este imán, va a provocar una gran cantidad de calor, por lo cual requiero de disponer de un enfriamiento adecuado de ese magneto, ¿sí? Por eso es que es tan importante tener todo el tema del chiller, del agua fría, de verificar el flujo de agua. ¿Qué pasa si se me va el agua? Tener un backup, tener una tubería externa. Después les voy a mostrar, además los invito en nuestro canal de Instagram, voy a poner en el reel justamente el proceso en el cual se lleva a cabo un quench y después cómo hacemos para solucionar ese quench. Eso lo voy a compartir allí con ustedes en Instagram, también vamos a ponerlo allí en el Facebook, así pueden ir compartiendo con todos nosotros. Pero bueno, importantísimo sí saber,
¿sí? Que yo enfrío todo ese aparataje justamente con nitrógeno. En algunos casos es nitrógeno líquido, nitrógeno obviamente en gas, ahí tenemos una combinación, hay una gran cantidad de procesos que ocurren allí. Eso lo vamos a llevar a cabo en un proceso más delicado cuando abordemos este tema, solamente para abordar el tema del quench y de cómo solucionarlo. Y bueno, por supuesto tenemos nuestra consola del operador, ¿sí? Si lo vemos en diagrama de bloques, por supuesto tenemos nuestro magneto, la computadora que ejerce, digamos, el control de la secuencia, el cual permite al transmisor transmitir, dicho sea de paso, obviamente esa frecuencia, ¿sí? Que va después de ser amplificada, ¿sí? A través de ese amplificador de radiofrecuencia, va a pasar ese pulso de excitación a través de la bobina y finalmente entonces voy a tener también un control a partir de nuestra computadora de esas bobinas. Luego las mismas bobinas por las cuales hago yo pasar ese pulso de radiofrecuencia me van a permitir también recibir, ¿sí? Lo que nosotros denominamos ese pulso de eco de resonancia, con lo cual esa recepción va a permitirme entonces luego poder aplicar una serie de gradientes en X, Y y Z, es decir, en cada uno de los ejes, con lo cual tengo los denominados bobinas de gradientes que me van a formar o me van a permitir entonces poder comprender y reconstruir las imágenes en cada uno de los ejes, ¿sí? Por eso es que evidentemente nosotros, dependiendo justamente de el eje que queramos evaluar a nuestro paciente, vamos a tener diferentes posibilidades, ¿sí? El sistema de enfriamiento obviamente va hacia todas las etapas del proceso y por supuesto hay una retroalimentación de manera continua. Dentro del sistema, bueno, por supuesto el sistema de radiofrecuencia va a depender o va a ir alineada también con el tipo de magneto que vamos a tener presente en nuestro equipo de resonancia, el cual puede ir desde magnetos que son permanentes, en las cuales tenemos aleaciones ferromagnéticas, campos no uniformes, los cuales varían conforme a la temperatura, son de gran tamaño, son más pesados, ¿sí? Y en ese caso podemos tener, por ejemplo, ¿sí? Un campo máximo de 0.3 Tesla. Luego tenemos el caso de los resistivos, en donde tenemos conductores en forma circular, por los que hacemos pasar una corriente circular, mucha disipación de calor. Aquí el teslaje es de 0.2 Tesla. Los híbridos que van alrededor de 0.6, 0.65 Tesla. ¿Sí? Fíjense que cuando llegamos a los superconductores, en donde aquí si hacemos pasar una gran cantidad de corriente en un corto periodo de tiempo sobre un imán que debe estar muy frío, obviamente en ese momento es cuando podemos llegar a un teslaje mayor, ¿sí? A teslaje por encima de los 1.5 Tesla. Por supuesto que en este caso evidentemente los costos siempre van a ser superiores. En el caso del superconductor, ¿sí? Es importante que debido a toda la cubierta o a toda la combinación que tenemos estructurada a partir de lo que es el mecanismo de enfriamiento de nitrógeno, del nitrógeno líquido más el gas, ¿sí? Estamos en temperaturas cercanas al 0 grados Kelvin. Obviamente acá lo que más utilizamos, ¿sí? Por supuesto no hay pérdidas por efecto Joule. Una vez ingresada la corriente continua, indefinidamente va a circular sin necesidad de una fuente de agua. El caso del helio líquido es el que ha mantenido, digamos, el que puede mantener una mejor estructura dentro de lo que es el proceso de enfriamiento, y por supuesto los campos muy altos fuera del magneto van a ser usados, ¿sí? Por otras bobinas superconductoras, de manera tal de disminuir esa capacidad, ¿sí? Poco viendo algunos magnetos superconductores, fíjense que uno de los puntos importantes o relevantes dentro de nuestro equipo de resonancia magnética es justamente el nivel que nosotros podamos tener de helio, ¿sí? A ustedes se les pide muchísimo en un primer momento. Recuerden bien, ¿sí? A pesar de que lo vamos a abordar en el caso de cuando veamos el tema del quench, quiero indicarles que nosotros, para poder lograr ese enfriamiento, definitivamente nuestro mayor porcentaje está cubierto por helio, y por eso es que ustedes en todas las cabinas van a ver ese porcentaje de HE, corresponde al helio, ¿sí? Que nos va a permitir justamente mantener estos niveles, pero también vamos a utilizar nitrógeno en el momento del llenado de nuestro aparato. Después les voy a ir mostrando etapa por etapa así en esos reels para que queden enamorados, porque de verdad que es súper apasionante, es difícil de verlo, ¿sí? Sobre todo, bueno, en el momento de las instalaciones obviamente también podemos llegar a verlo si ha habido un problema a nivel de fábrica o si se hace el llenado en el sitio. Entonces, bueno, es siempre interesante ese proceso.
Sin embargo, bueno, por supuesto que luego, a pesar de tener esto, por acá nos comentan, ¿sí? Y voy a aprovechar, primera pregunta, ¿está grabado? Sí, va a quedar grabado ahí en nuestro canal de YouTube. Y la otra pregunta tiene que ver justamente, sí, con la jaula de Faraday. Sí, sin lugar a dudas, por eso es que permítanme terminar acá. ¿Qué pasa en nuestros equipos? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando tenemos los abiertos? Vienen con su propia jaula, ¿sí? Pero los cerrados requieren de que en nuestra estructura, en este esquema, ¿sí? Que ustedes ven acá delimitado con verde, y que también la puerta forma parte de ese enrejado, esa jaula de Faraday, es precisamente por dos razones. La gente en un primer momento piensa que es para que las ondas de radio no salgan. Realmente es para que las ondas de radio que están en donde estamos inmersos en todo nuestro planeta no entren y no afecten la imagen. Por eso es que si las septas de la puerta fallan, ¿sí? Debido a esa entrada y salida, y ustedes ven que hay unas que se van perdiendo, y entonces, bueno, no cierra completamente la puerta, o me pesa mucho y la voy a dejar medio abierta, eso va a afectar la calidad de la imagen, ¿sí? El correcto cierre de la jaula de Faraday es lo que nos va a garantizar una correcta obtención de mi imagen de resonancia magnética. Esto es muy, pero muy importante comprenderlo y considerarlo de esta manera, ¿sí? Por lo cual, obviamente, todo equipo va a necesitar esa jaula de Faraday. En el caso de los resonadores abiertos, vienen con su propia jaula de Faraday, pues no necesitamos un mayor engranaje, sino muy cercano al equipo, debido también a la intensidad con la cual se trabaja. Sin embargo, en los equipos de alto teslaje, por arriba de un Tesla, sí necesitamos tener todo ese sistema para nuestro caso. Luego, bueno, por supuesto, así como tenemos todo el tema del teslaje, por supuesto tenemos nuestro magneto, también tenemos los gradientes, ¿sí? Los gradientes, la idea es lograr variaciones en el cambio, digamos, de ese V0, de ese campo magnético inicial en cada una de las direcciones. Y para ello vamos a tener gradientes en cada uno de estos ejes. Eso me va a permitir entonces que yo pueda tener movimientos en cualquiera de los ejes sobre los cuales yo voy a necesitar entonces obtener nuestra imagen, ¿sí? Los gradientes entonces consisten en tres bobinas ortogonales, es decir, que son de 90 grados una con respecto al otro, obviamente para formar los tres ejes a los cuales estamos acostumbrados, X, Y y Z, ¿sí? La idea es producir campos magnéticos variables en el tiempo, pero fundamentalmente en el espacio, ¿sí? Sirven para ubicar entonces el origen de los pulsos. De esta manera vamos a poder ubicar espacialmente en donde estamos obteniendo una determinada imagen. Aquí están las bobinas de gradientes, además donde se fabrican. De verdad que siempre una interesante digamos, oportunidad, ¿no? Ver este tipo de logros de lo que sería de nosotros como humanidad, ¿no? En función de ver a nuestro paciente de manera interna. En el caso de la localización espacial, un poco para que tengamos una idea de cómo nos localizamos, ¿sí? En el caso del ultrasonido, efectivamente es por lo que refleja o lo que venimos reflejando de esa onda de sonido que impacta contra las diferentes estructuras, y el mismo transductor permite transformar esa onda mecánica en un impulso eléctrico que después vemos en la imagen. En el caso de la resonancia, debemos lograr que en cada punto del espacio exista un campo magnético que sea ligeramente diferente a el campo magnético aplicado en todo el resonador, ¿sí? De esta manera, entonces, la frecuencia de precesión de los átomos va a variar en el espacio, esa frecuencia sobre la cual ellos van a ir girando sobre su propio eje. Y esto se logra con el uso de gradientes. Teniendo entonces el gradiente en X, Y y Z, yo voy a poder codificar en función de la frecuencia y en función de la fase, y dependiendo de si tengo una alta amplitud en la señal, bueno, lo veré más hacia un lado de la escala de Grici, y si tengo una baja amplitud en la señal, lo veré más hacia la parte, digamos, más negra dentro de esa escala de Grici. Luego, bueno, la selección del slide o del corte va a ir dependiendo del gradiente que vaya a utilizar para la selección de ese slide, ¿no? Lo cual me va a permitir entonces determinar la orientación. Si utilizo el gradiente X, voy a ver el sagital; si utilizo el Y, el coronal; y por supuesto, si utilizo el Z, entonces el transversal. El sistema de radiofrecuencia entonces consiste en esa generación de la señal, hay una conversión, una amplificación de la señal de radiofrecuencia, ¿sí? Recuerden que esa generación de la señal por lo general es el pulso transmisor
transmisor es calculado y modulado digitalmente, ¿sí? Luego es enviado al transmisor para poder convertir esa señal digital en una señal analógica, ¿sí? A lo que sería la frecuencia o la radiofrecuencia requerida. En ese proceso de conversión, entonces ese pulso analógico de radiofrecuencia va a entrar en lo que es nuestro amplificador. Allí vamos a poder entonces incrementar la potencia y lograr la excitación adecuada. ¿Qué ocurre entonces ya cuando sale de ese amplificador de radiofrecuencia? Bueno, ese pulso amplificado es aplicado a la bobina transmisora para poder excitar entonces el slide que hemos seleccionado, dependiendo de esa bobina transmisora. Entonces, en esa bobina transmisora que hemos decidido, va a convertir la señal de tensión en un campo electromagnético, y esa dicha señal de radiofrecuencia va a interactuar con los protones como lo vimos previamente. Luego, ahora vamos en el sentido inverso, es decir, cómo recibimos esa radiofrecuencia. Bueno, a partir justamente de la señal, una señal obviamente analógica, ¿sí? Luego de la excitación de los protones, la señal de eco debe ser leída, la bobina entonces receptora debe estar en la posición correcta para poder capturar ese impulso de radiofrecuencia que va a estar emitido por estos átomos de hidrógeno. Las bobinas receptores pueden ser de varios tipos y de varios diseños, volumétricas, de superficie, etcétera, etcétera. Lo importante es que esa bobina lo que va a buscar entonces precisamente de llevar este impulso analógico, ¿sí? Pasarlo por el proceso de preamplificación, en donde la señal obtenida es preamplificada, ¿sí? Allí mismo en la misma bobina, ya que es muy pequeña, además cuenta con la electrónica que permite seleccionar múltiples canales, y de allí, por eso es que tenemos, por ejemplo, una cerebral de 4 canales o de 8 canales. Bueno, esos canales lo que me van a permitir es preamplificar la señal obtenida. Si yo logro amplificar esa señal obtenida, voy a tener entonces una mejor calidad de la imagen. Por eso, mientras más canales, obviamente yo voy a ver una mejor calidad diagnóstica. Luego entonces, dependiendo de, por supuesto, de la cantidad de canales y de la preamplificación, entonces esa señal es procesada digitalmente, enviada a lo que sería el procesador de imágenes y a la computadora, de manera tal de hacer los cálculos para la reconstrucción de la imagen, ¿sí? La imagen es enviada obviamente y desplegada a nivel del monitor. Como les digo, depende de múltiples tipos de radiofrecuencia, de bobinas de radiofrecuencia, con las cuales, dependiendo de la región anatómica que queramos evaluar, tendremos que utilizar una u otra. Por eso es que lo recomendado es utilizar la bobina que mejor se adapte a la región anatómica para la cual está preparada y diseñada, de manera tal de obtener entonces así la mejor información. Siempre teniendo en consideración, por supuesto, que la resonancia magnética va siempre en búsqueda de la aplicación en distintas áreas, y que nos lleven siempre entonces de una o de otra manera al mejor diagnóstico de nuestros pacientes, ¿sí? De esta manera, bueno, vamos a ver por aquí, estoy pendiente aquí con sus comentarios. Obviamente hay mucho más para hablar del tema de la resonancia magnética. Aquí hemos querido hablar de todo lo que debemos saber de la base de la resonancia magnética, para luego en otras oportunidades, por supuesto, tenemos que hablar sobre resonancia magnética funcional, qué ocurre, por ejemplo, en el caso del procesamiento, qué pasa con todo el tema, digamos, de la innovación que tenemos en la resonancia. Bueno, con todos los procesos, ¿no? Obviamente todo el caso de espectrografía, ¿sí? Espectrometría, todos los procesos de flujo, de análisis, por ejemplo, a la hora de tensores de difusión, todo el caso, digamos, de todo lo que va con la resonancia magnética funcional de manera cerebral, el análisis de qué pasa, qué está ocurriendo en cada uno. Así que vamos a utilizar este conversatorio de base para muchos otros conversatorios. Creo que es importantísimo también el tema de la capacidad de enfriamiento, el tema del quench, cómo debemos preservar o analizar nuestro resonador magnético. Así que por ahí les voy a tener algunas cositas preparadas, algunos videos cortos preparados para esta ocasión. Así que bueno, de esta manera, y ya dado el tiempo, me despido de verdad, súper contentos de poder estar una semana más aquí con todos ustedes, poder compartir este espacio, y que podamos entonces analizar diferentes áreas de la imagenología, de la protección radiológica y de la física médica, o de la física aplicada a todo el ámbito de la medicina. Si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos entonces la próxima semana. Un fuerte abrazo y cuídense muchísimo.